Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo un nuevo vídeo con la tercera parte del segundo libro de Samuel. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Doble pecado de David. Al año siguiente, por el tiempo en que suelen los reyes salir a campaña, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel, que mataron a los amonitas y pusieron asedio a Raba. David se quedó en Jerusalén. Sucedió que una tarde, después de levantarse David de su lecho y estando paseando por la terraza del palacio, vio desde la terraza una mujer que estaba bañándose. Esta mujer era muy bella. David hizo que se informasen de aquella mujer y le dijeron: es Betsabe, hija de Elián, mujer de Urías, el geteo. Entonces David mandó mensajeros a buscarla. Vino ella a su casa y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Después se volvió a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David envió un mensajero a Joab: envíame a Urías, el geteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó a David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: baja a tu casa y lávate los pies. Salió Urías del palacio y a continuación un obsequio de la mesa real para él. Urías se acostó a la puerta del palacio con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David diciendo: Urías no ha bajado a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no acabas de llegar de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Respondió Urías a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas, mi señor Joab, y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. ¿E iba yo a ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por Yahvé y por tu vida, que no haré tal cosa. Después dijo David a Urías: quédate aquí todavía hoy, y mañana te enviaré. Urías pues se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David le invitó a comer y beber con él, y Urías se embriagó. Por la tarde salió a acostarse a su lecho con los siervos de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la mandó por Urías. Él escribió en la carta: poned a Urías en el punto en que más recia sea la batalla,
y después dejadle solo para que sea herido y muera. Joab, que estaba asediando la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida para atacar a Joab. Cayeron muchos del ejército y de los servidores de David, y murió también Urias el geteo. Joab mandó a informar a David sobre todos los detalles del combate. Al mensajero le dio esta orden: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles del combate, si el rey monta en cólera y te dice: ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tiran desde lo alto de los muros? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer que tiró sobre él desde lo alto de los muros una rueda de molino y murió en Tebés? ¿Por qué, pues, os habéis acercado tanto a la muralla? Tú le dirás: también murió tu siervo Urias el geteo. Partió pues el mensajero, y llegado a David le informó de todo lo que Joab le había ordenado. Entonces David montó en cólera contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad para atacarla? ¿No sabéis que tiran desde lo alto de los muros? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer que tiró sobre él desde lo alto de los muros una rueda de molino y murió en Tebés? ¿Por qué pues os habéis acercado tanto a la muralla? El mensajero respondió a David: aquellos hombres tuvieron ventaja sobre nosotros, hicieron una salida contra nosotros al campo, y nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron sobre tus siervos desde lo alto de los muros y murieron muchos siervos del rey, y tu siervo Urias el geteo murió también. Entonces David dijo al mensajero: esto dirás a Joab: no te aflijas por este asunto, porque la espada unas veces devora a unos y otras veces a otros. Refuerza tus ataques contra la ciudad hasta destruirla, así le darás ánimo. Cuando la mujer de Urias supo que su esposo Urias había muerto, lloró a su marido. Una vez terminado el luto, David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por mujer. Ella dio a luz un hijo. Pero esto que hizo David desagradó a Yahvé. Parábola del hombre rico y el pobre. Yahvé envió el profeta Natán a David. Se presentó a él y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y vacas en gran cantidad. El pobre no tenía nada, a no ser una sola corderilla que él había comprado. Él la había criado y había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija. Llegó un huésped al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus bueyes para servir al viajero que había llegado a él. Robó la corderilla del hombre pobre y se la sirvió al hombre que había llegado a él. David montó en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que el que ha hecho tal cosa es digno de muerte, y pagará 4 veces el valor de la corderilla
por haber hecho esto y haber obrado sin piedad. Natán dijo entonces a David: Tú eres ese hombre, así habla Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Le he dado la casa de tu señor y puse en tus brazos las mujeres de tu señor, y te he dado la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, te añadiré esto y lo otro. ¿Por qué pues has despreciado a Yahvé, haciendo lo que le desagrada? Mataste con la espada a Urias el geteo, y tomaste por mujer a su mujer. Tú lo mataste con la espada de los ammonitas. Ahora pues no se apartará nunca de tu casa la espada por haberme despreciado y haberme tomado por mujer a la mujer de Urias el geteo. Así habla Yahvé: yo haré surgir el mal de tu propia casa. Tomaré a tus propios ojos a tus mujeres y se las daré a tu prójimo que se acostará con tus mujeres a la vista de este sol. Tú lo has hecho en secreto, pero yo lo haré a la vista de todo Israel y a la vista del sol. Arrepentimiento de David. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Entonces Natán dijo a David: Yahvé por su parte ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como has ofendido a Yahvé con este asunto, morirá el niño que te ha nacido. Y Natán se fue a su casa. Muerte del niño de Betsabé. Yahvé hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño. Ayunó rigurosamente, se retiró y pasó la noche acostado sobre la tierra. Los ancianos de la casa insistieron ante él para hacerle levantar de la tierra, pero él no quiso ni tomó alimento alguno con ellos. Al 7º día murió el niño. Los servidores de David temían anunciarle que había muerto el niño, pues se decían: si cuando el niño vivía le hablábamos y no quiso escucharnos, ¿cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. David se dio cuenta de que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió que el niño había muerto. David preguntó a sus servidores: ¿ha muerto el niño? Le respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se bañó, se ungió, cambió sus ropas y entrando en la casa de Yahvé se prosternó. Volvió a su casa, pidió que le sirviesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño vivía ayunabas y llorabas, y ahora que el niño ha muerto te levantas y comes. Él respondió: cuando todavía vivía el niño ayunaba y lloraba porque me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá piedad de mí y hará que el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Puedo yo volverle a la vida? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Nacimiento de Salomón. Después David consoló a Betsabé, su mujer. Entró a ella y se acostó con ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón.
Yahvé lo amó y mandó por medio del profeta Natán que le pusiesen de sobrenombre Jedidía, a causa de Yahvé. Conquista de Raba. Joab atacó a Rabá de los ammonitas y se apoderó de la ciudad de las aguas. Envió Joab mensajeros a David para decirle: he atacado a Rabá y me he apoderado de la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del ejército, pone el campamento contra la ciudad y tómala. No sea yo quien la tome y se la imponga, y no sea yo quien la tome y se le imponga mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Raba. La asaltó y la tomó. Quitó a Milcón la corona de su cabeza, corona que pesaba 1 talento de oro, y tenía una piedra preciosa que puso David sobre su cabeza. El botín que cogió en la ciudad fue inmenso. Hizo salir de la ciudad a sus habitantes y los puso a manejar la sierra, los rastros y picos de hierro, y los ocupaba en el trabajo de ladrillos. Lo mismo hacía con todas las ciudades de los ammonitas. David y todo su ejército volvieron a Jerusalén. Incesto de Amnón. Después de esto ocurrió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era muy bella. Se llamaba Tamar. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón andaba atormentado hasta sentirse enfermo a causa de su hermana Tamar, pues siendo ella virgen, le parecía difícil hacer nada con ella. Tenía Amnón un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy hábil y le dijo: ¿por qué estás cada día más macilento, hijo del rey? ¿No quieres explicármelo? Amnón le respondió: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces le dijo Jonadab: acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo, y cuando venga tu padre a visitarte le dirás: que venga por favor mi hermana Tamar a darme de comer, que ella prepare la comida a mis ojos, para que yo la vea y reciba el alimento de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Vino el rey a visitarle y entonces dijo Amnón al rey: que venga por favor mi hermana Tamar, que prepare 2 tortas delante de mí y yo las tomaré de su mano. David mandó a decir a Tamar a su casa: vete por favor a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón. Él estaba acostado. Tomó ella harina, la amasó, preparó las tortas a sus ojos y las frió. Tomando ella después la sartén, las presentó ante él, pero él no quiso comerlas y dijo: haced salir a todos de junto a mí. Y todos salieron de allí. Entonces dijo Amnón a Tamar: trae el plato a la alcoba para que yo coma de tu mano. Cogió Tamar las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Ella se acercó a él para darle de comer. Entonces él la cogió fuertemente y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía.
Pero ella le respondió: no, hermano mío, no me violentes, porque no se obra así en Israel. No hagas esta insensatez. ¿Dónde iría yo con mi vergüenza? Y tú serías como un impío en Israel. Habla pues al rey, que no se negará a darme a ti. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violentó y se acostó con ella. Después la aborreció Amnón con un odio extremo, de modo que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo: levántate, márchate. Ella le dijo: no, hermano mío, echarme sería mayor mal que el que me has hecho. Pero él no la quiso escuchar. Él llamó al joven que le servía y le dijo: echa esta de aquí, lejos de mí, y cierra la puerta después de ella. Llevaba una túnica talar y con mangas, pues así vestían en otro tiempo las hijas del rey todavía vírgenes. El criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar echó polvo en su cabeza, rasgó la túnica talar y con mangas que llevaba, puso su mano en su cabeza y se marchó gritando. Su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Ahora pues, hermana mía, calla. Es tu hermano, no tomes a pecho este asunto. Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David supo este asunto, montó en cólera, pero no quiso contristar a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su primogénito. Absalón no dirigió la palabra a Amnón, ni para bien ni para mal, porque Absalón odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Asesinato de Amnón y fuga de Absalón. Al cabo de 2 años tenía Absalón los esquiladores en Baal-Hasor, cerca de Efraín, e invitó a todos los hijos del rey. Se presentó Absalón al rey y le dijo: mira, tu siervo está haciendo el esquileo que el rey y sus servidores se dignen venir a la casa de tu siervo. El rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no iremos todos, por no serte gravosos. Absalón insistió, pero él no quiso ir, y lo bendijo. Entonces dijo Absalón: permite al menos que venga con nosotros mi hermano Amnón. El rey respondió: ¿por qué ha de ir contigo? Pero Absalón le insistió, y el rey dejó ir a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón había preparado un gran banquete, como banquete de rey, y había dado estas órdenes a sus servidores: cuando Amnón esté alegre por el vino y yo os diga: golpead a Amnón, matadle, no temáis, porque os lo he mandado yo. Cobrad ánimo y sed valientes. Los servidores de Absalón hicieron con Amnón lo que Absalón les había ordenado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mulo y huyeron.
Todavía estaban ellos por el camino cuando llegó a David este rumor: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no ha quedado ni uno solo. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó a tierra, y todos sus servidores que estaban junto a él rasgaron también sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, tomó la palabra y dijo: ¿No eres mi señor? ¿No eres? Os pido perdón, amigos y amigas, que es que hay letras que están borradas. No crea mi señor que han matado a todos los jóvenes, hijos del rey. Solo ha muerto Amnón, pues era cosa decidida por Absalón, desde el día en que Amnón violó a Tamar, su hermana. Ahora pues que mi señor el rey no se haga la idea de que han muerto todos los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnón. Entonces Absalón huyó. El joven que estaba de centinela, levantando sus ojos, vio que venía mucha gente por el camino de Bahurín, al lado de la montaña. Entonces dijo Jonadab al rey: son los hijos del rey los que vienen. Es lo que había dicho tu siervo. Apenas terminó él de hablar cuando llegaron los hijos del rey, que se pusieron a llorar a voz en grito. También el rey y sus servidores lloraron con gran llanto. Absalón huyó y se fue a Tamal, hijo de Amiud, rey de Huesur. El rey lloraba todos los días por su hijo. Absalón permaneció allí 3 años. Entretanto, cesó la indignación del rey contra Absalón, porque ya se había consolado de la muerte de Amnón. Joab prepara la vuelta de Absalón. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el corazón del rey se había inclinado hacia Absalón. Entonces Joab mandó a buscar a Tecua, una mujer hábil, y le dijo: finge que estás de luto y ponte vestidos de luto. No te unjas con óleo, de modo que parezcas una mujer que desde hace tiempo lleva luto por un muerto. Te presentas al rey y le dices esto. Y Joab le puso en su boca lo que ella tenía que decir. La mujer de Tecua se presentó pues al rey, cayó rostro en tierra y se prosternó. Después dijo: ayúdame, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: soy una mujer viuda. Murió mi marido, y tu sierva tenía 2 hijos. Riñeron los 2 en el campo, y no habiendo quien los separara, el uno golpeó al otro y lo mató. Y ahora todo el clan se levanta contra tu sierva y dice: entréganos al que mató a su hermano, y le daremos muerte por la vida de su hermano a quien mató, y acabaremos al mismo tiempo con el heredero. Y quieren apagar así la chispa que me queda, para no dejar a mi marido mi nombre ni descendencia sobre la faz de la tierra. El rey dijo a la mujer: vete a tu casa, yo daré órdenes respecto a ti. La mujer dijo al rey:
que la culpa, oh rey mi señor, sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, que el rey y su trono sean inocentes. Respondió el rey: si alguno te inquieta, tráele a mí y no volverá a molestarte. Ella dijo: que el rey se digne pronunciar el nombre de Yahvé, su Dios, para que el vengador de sangre no aumente la desgracia y no se haga perecer a mi hijo. Él respondió: vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un pelo de tu hijo. La mujer añadió: permite a tu sierva que diga todavía una palabra a mi señor el rey. El rey dijo: habla. Entonces dijo la mujer: ¿por qué pues piensas tú de este modo contra el pueblo de Dios? El rey se hace culpable por las palabras que acaba de pronunciar, si no hace que vuelva el que ha huido de él. Porque todos morimos y somos como agua derramada en tierra y que no puede recogerse. Dios no devuelve la vida. Haz pues planes para que el fugitivo no esté exilado lejos de nosotros. Si he venido a hablar al rey de este asunto, ha sido porque el pueblo me ha intimidado. Y entonces tu sierva se dijo: hablaré yo al rey, pues tal vez haga lo que su sierva le indique. Pues el rey accederá a librar a su sierva de la mano del hombre que intenta extirpar juntamente a mí y a mi hijo de la herencia de Dios. Dijo pues tu sierva: que la palabra del rey mi señor sea para tranquilizarnos, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios para comprender el bien y el mal. Que Yahvé tu Dios sea contigo. Entonces el rey tomó la palabra y dijo a la mujer: te pido que no me ocultes nada de cuanto voy a preguntarte. La mujer respondió: diga pues mi señor el rey. El rey preguntó: ¿no está contigo la mano de Joab en todo este asunto? La mujer respondió: por tu vida, que nada hay a la derecha o a la izquierda de cuanto dice mi señor el rey. Tu mismo siervo Joab es quien me ha mandado y ha puesto en boca de tu sierva todas estas palabras. Tu siervo Joab ha obrado de este modo para dar otro aspecto al asunto, pero mi señor es sabio, con la sabiduría del ángel de Dios, y sabe cuánto pasa en la tierra. Vuelta de Absalón. Entonces el rey dijo a Joab: muy bien, voy a realizar tus palabras. Vete y haz que vuelva el joven Absalón. Joab cayó rostro a tierra, se prosternó y bendijo al rey diciendo: hoy sabe tu siervo que ha hallado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha cumplido el rey la palabra de su siervo. Joab se puso en movimiento, fue a Huesur e hizo venir a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo: que se retire a su casa y que no se presente ante mí. Absalón se retiró pues a su casa y no se presentó ante el rey. No había en todo Israel un hombre que fuese tan celebrado por su belleza como Absalón. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, no había defecto alguno en él. Cuando se rasuraba la cabellera,
y lo hacía cada año, pues le pesaba tanto que tenía que rasurarse. El peso de los cabellos de su cabeza era de 200 siclos, peso de rey. Nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamaba Tamar, y era muy bella. Absalón vivió 2 años en Jerusalén sin ver al rey. Absalón mandó recado a Joab para enviarle al rey, pero Joab no quiso venir a él. Le mandó por segunda vez y tampoco quiso ir. Entonces dijo a sus siervos: ¿Sabéis el campo de Joab, que está junto al mío, y en el que tiene cebada? Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se presentó a Absalón en su casa y le dijo: ¿Por qué han puesto fuego tus siervos a mi campo? Absalón respondió a Joab: Te he pasado aviso para que vinieses, para enviarte al rey con este mensaje. ¿Para qué he venido de Huesur? Me hubiera sido mejor estar todavía allí. Ahora pues quiero ver al rey, y si tengo culpa que me mate. Joab se presentó al rey y se lo comunicó. Entonces el rey llamó a Absalón. Este entró al rey, se prosternó y cayó rostro a tierra ante el rey, y el rey besó a Absalón. Intrigas y rebelión de Absalón. Después de esto, Absalón se procuró un carro y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Absalón se levantaba pronto, se ponía junto al camino que llevaba a la puerta, y cuando un hombre tenía un pleito que le llevaba ante el rey para el juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres tú? Él respondía: Tu servidor es de tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tu causa es buena y justa, pero no hay quien te escuche de parte del rey. Y continuaba Absalón: ¿Quién me constituyese por juez en el país, para que todos los que tuviesen un juicio o un pleito viniesen a mí, y yo les hiciese justicia? Y cuando alguien se acercaba a él para prosternarse ante él, le tendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Así obraba Absalón con todos los israelitas que venían a pedir justicia al rey, y así ganaba el corazón de las gentes de Israel. Al cabo de 4 años dijo Absalón al rey: Permíteme que vaya a Hebrón a cumplir un voto que hice a Yahvé, pues cuando estaba en Huesur, en Harán, hice este voto: Si Yahvé me hace volver a Jerusalén, ofreceré a Yahvé un sacrificio en Hebrón. El rey le respondió: Vete en paz. Entonces él se levantó y partió para Hebrón. Absalón mandó mensajeros a todas las tribus de Israel para decir: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, gritaréis: Absalón reina en Hebrón. De Jerusalén habían ido con Absalón 200 hombres invitados por él, que iban de buena fe sin saber nada.
Absalón mandó a buscar a su propia ciudad de Huilo a Agitofel, Guilotina, consejero de David, que estuvo con él mientras ofrecía el sacrificio. La conjuración se hizo potente y los partidarios de Absalón iban aumentando. David huye de Jerusalén. Vinieron a informar a David y le dijeron: el corazón de toda la gente de Israel se va tras Absalón. Entonces dijo David a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque de otro modo no podremos escapar de Absalón. Daos prisa a salir, no sea que, apresurándose él, nos sorprenda, haga caer sobre nosotros el mal y pase la ciudad a filo de espada. Para cualquier cosa que elija mi señor, el rey, aquí tienes a tus siervos. Salió pues el rey y toda su casa detrás de él. Pero el rey dejó 10 concubinas para guardar la casa. Salió pues el rey y todo su pueblo en pos de él y se detuvo en la última casa. Todos sus servidores estaban a su lado, todos los cereteos, los peleteos, los geteos que le habían seguido desde Gat. 600 hombres marchaban delante del rey. El rey dijo a Itai el geteo: ¿por qué vienes también tú con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y también tú estás exiliado lejos de tu país. Llegaste ayer y te haré andar errante con nosotros hoy sin saber yo mismo dónde voy. Vuélvete y lleva contigo a tus hermanos y que Yahvé haga contigo misericordia y fidelidad. Itai respondió al rey en estos términos: vive Yahvé y vive mi señor el rey, que en el lugar donde esté mi señor el rey, para la muerte o para la vida, allí estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai: vete pues y pasa. E Itai de Gat pasó con todos sus hombres y toda su familia que estaba con él. Todo el mundo lloraba a voz en grito. El rey estaba en pie en el torrente Cedrón y todo el pueblo desfiló delante de él por el camino que lleva al desierto. El arca quedó en Jerusalén. Iba con él Sadoc y con él todos los levitas que llevan el arca de la alianza de Dios, y colocaron el arca de Dios junto a Abiatar, hasta que todo el pueblo terminó de desfilar fuera de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia a los ojos de Yahvé, él me hará volver para ver el arca y su santuario. Pero si dice: no me complazco en ti, heme aquí, que haga conmigo como bien le parezca. El rey dijo al sacerdote Sadoc: mira, tú y Abiatar volver en paz a la ciudad, y que vuelvan con vosotros Ahimas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo esperaré en la estepa del desierto hasta que me llegue alguna noticia de vosotros para informarme. Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Cusai, espía de David.
Subía David la pendiente de los olivos, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todo el pueblo que le acompañaba iba también con la cabeza cubierta y subían llorando. David fue informado de que Agitofel estaba con Absalón entre los conjurados, y David dijo: te suplico, Yahvé, que hagas vano el consejo de Agitofel. Cuando llegó David a la cumbre donde se adora a Dios, le salió al encuentro Cusai, el arquita, con los vestidos desgarrados y polvo sobre su cabeza. David le dijo: si vienes más adelante conmigo, me serás una carga. Pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalón: yo seré tu siervo, oh rey, mi señor. Antes servía a tu padre, pero ahora te serviré a ti. Así desvanecerás los consejos de Agitofel. No están allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo lo que oigas en el palacio real se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Mira, están allí con ellos sus dos hijos, Ahimas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Por medio de ellos me comunicaréis todo lo que sepáis. Cusai, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta tercera parte del segundo libro de Samuel. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo y un abrazo a todas y a todos. Hasta muy pronto.